Perfecto, vamos a hablar con una economista que es amiga de este programa, que hace un tiempo que no hablamos con ella y que vamos a hablar en este mediodía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella es doctora en economía, aparte es investigadora del CONICET y sus últimos libros, uno versa sobre la historia de las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional y hay otro que habla sobre la historia de la deuda externa argentina de Martínez Dios hasta Macri. Estamos hablando con Noemí Brenta. ¿Qué tal, Noemí? Marcelo Aymar te saluda. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien. Te voy a hacer una pregunta no fácil, pero bueno, estamos para preguntar cosas no fáciles Ay, y quisiera que desde tu punto de vista me puedas explicar qué sucedería si la administración de Alberto Fernández o, si querés, la administración del próximo gobierno que vamos a tener, pero no sabemos sobre qué coalición o qué líder político va a asumir ese gobierno de la República Argentina, decide liberar el tipo de cambio y a partir de ahí generar una economía que vos considerás que podría llevarnos hacia qué lugar y si es factible que eso pase, como dicen algunos economistas, que tranquilizaría esta agonía que está proponiendo los sucesivos gobiernos, y ahí englobo a Macri y englobo también al final del gobierno de Cristina Fernández y a este de Alberto Fernández, en donde hubo un control de cambios desde el 2011 hasta hoy. bueno, sí, sí. Mira, la historia es bien conocida, la respuesta me parece que es muy obvia porque ya vimos lo que pasó cuando en diciembre de 2015 el gobierno que asumió liberó el tipo de cambio. Lo que pasó, la consecuencia es una devaluación y una devaluación fuerte. Mm. Y actualmente sabemos que las reservas del Banco Central están en un nivel, no están en un muy buen nivel, entonces difícilmente no podrían sostener un tipo de cambio estable, es decir, Mm. una liberación cambiaria tendría por consecuencia una fuerte devaluación del peso, Mm. es decir, aceleraría la inflación, ¿no? Claro. Las evaluaciones se trasladan rápido a los precios, con lo cual los salarios reales bajarían, ¿no? Si suben los precios, podemos comprar menos. Mm. Eso nos pasa a todos, ¿no? Excepto los sectores formadores de precios, Mm. que de todas maneras, por más que vendan caro, van a vender menos La el peso le Argentina, queda la mejor Argentina. pagador. Entonces, la verdad que Mm. una devaluación es una Mm. medida brusca, es muy dañina Mm. para el consumo, para el tejido productivo, para la paz social. ¿A qué contestan los que promueven la devaluación? Mm. Represión, porque les dicen, mira, si la gente no tiene para comer, la gente desesperada sale a la calle. Mm. No importa, palos, ¿no? Lo hemos visto. Y bueno, entonces sobrevendría la devaluación, Mm. la paz de los cementerios. Noemí, eh, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sos un especialista sobre los acuerdos que llevó adelante la Argentina con el organismo, y te escuchaba hace un tiempo en unas declaraciones que le diste a Página 2, en donde hablabas que, bueno, que el acuerdo con el fondo generaba inflación, generaba eh, Mm, lo que termina pasando de que, bueno, que el Fondo Monetario le pide a Sergio Massa que vaya acompañando la tasa de interés para sí, que el peso siga corriendo por arriba en esa tasa de interés, por arriba de la inflación y sí, que además, bueno, pide bueno. que haya un reordenamiento de tarifas. Lo que quería era tratar de preguntarte si vos, porque estudiaste el tema, considerás que la administración de Alberto Fernández tiene todavía tiempo para reformular ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o vos considerás que en los próximos meses lo que va a terminar pasando es que el gobierno de Alberto Fernández va a recibir una ayuda, pero directamente tal vez desde el Tesoro americano, desde la Secretaría del Tesoro, de Janet Yellen, y que ese acuerdo con el Fondo Monetario, el mismo Fondo Monetario ya está pensando en que si lo tiene que retocar va a ser con un nuevo gobierno en la República Argentina. Y los tiempos del fondo no son muy acelerados a menos que tengan una gran presión política. Eh,
la Argentina está en un campo de disputa, ¿no? Justamente la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, que también se expresa en la guerra de Ucrania, los posicionamientos en la guerra en Ucrania, ¿no? Con un posicionamiento chino más cercano a Rusia, y acelera un poco los tiempos. Ahora, yo no puedo hacer predicciones, la verdad que porque no puedo, no puedo hacer predicciones porque no tengo la información, no la tiene nadie, de hecho, si alguien la tiene es muy confidencial y yo no tengo acceso, así que... ¿Y por qué considera...? Está entre las posibilidades. Yo no creo que Estados Unidos lo que sí siempre vemos, y el fondo también, es que son el otro día decía por algún lado, muy miserables para las ayudas. Siempre si te quieren mantener con la cabeza fuera del agua, te mantienen un ratito y lo suficiente como para que no te mueras. Sí, una pajita. Estás todo hundido, pero tenés una pajita. Sí. Entonces, claro, y siempre apretados y siempre angustiados, ¿no? Es la manera de asustarte para dominarte y sacarte cosas, ¿no? Sacarte los recursos naturales, sacarte como permanentemente la amenaza social, del estallido, etcétera, y de esta derecha monstruosa que a los sectores de poder apoyan, ¿no? Ahora, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que terminó sellando Martín Guzmán, tenía un sistema de ordenamiento de pagos, cuando dejó de ser stand-by y pasó a ser de facilidades extendidas, en donde los pagos más fuertes comienzan a partir, creo que del año 2025-2026, ¿no? Sí, efectivamente. Me parece que la carga más fuerte empieza a partir de esos años, ¿no? 2025, 2026. Ahora, ¿por qué entendés que hubo tanto revuelo sabiendo que en estos años, en relación con lo que le termina pasando a la coalición del Frente de Todos con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que en estos primeros años la Argentina no iba a tener el problemón de tener que hacer los pagos ante el organismo? No, pero sí tiene el problema de las revisiones trimestrales. ¿Cómo me decías, Noemí? Te escucho medio lejos. Digo, por un lado tiene el problema de las revisiones trimestrales. Sí, la revisión trimestral. Por los 30 meses dura el acuerdo desde marzo del 22, que termina en septiembre del 24, que es el tiempo en el que el fondo nos entrega esa plata para devolverle el stand-by de Macri, y esa plata vuelve a ser deuda a pagar, sí, un poco más adelante. Ese tiempo tenemos al fondo todo el tiempo acá revisando, haciendo las revisiones para habilitar los desembolsos. Y si no habilita los desembolsos, tenemos un fraude problemón. Eso es hasta septiembre del 24. Claro, porque por 30 meses que está calzado con los vencimientos del stand-by gigante que le dio a Macri. Sí. ¿No? Trimestralmente hay vencimiento, trimestralmente el fondo nos manda las revisiones, si se aprueba la revisión, habilita que nos desembolsa la plata con la que le pagamos al fondo la cuota del stand-by de Macri, la deuda, que como se desembolsó tan rápido, ¿no? El fondo nos dio en 13 meses 44.500 millones de dólares, una locura. Sí, no. Muy rápido. Sí, que en realidad eran 57.000 y Alberto dijo, bueno, paremos acá en 44. Claro, incluso en julio del 19, cuando fue el último desembolso y Macri perdió las PASO, tampoco quiso, que estuvo hasta diciembre, podría haber recibido más fondos. El fondo nunca más mandó una misión porque consideró ya las PASO están perdidas, con las PASO demuestra que Macri pierde, entonces ¿para qué vamos a seguir poniendo plata? Noemí, quería hacerte escuchar esta semana unas declaraciones de la que podría ser una futura presidenta de la República Argentina, que es Patricia Bullrich, en Yao Yao, unas preguntas que les hizo el periodista Andrés Lerner, y Patricia Bullrich decía esto en relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y este momento económico que vive el país. Escuchale y después te hago una pregunta para que puedas reflexionar sobre eso que proponen desde la coalición de Juntos por el Cambio. Bueno, escucho. ¿Qué creen que hay que hacer con el acuerdo con el FMI?
Bueno, a ver, si el FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco, nosotros esperamos que a nosotros, que vamos a tener un plan serio, sostenido, claro y profundo, que va a generar confianza, nos sostenga más. Sería pedirle más desembolsos que nos sostenga más. Porque las reservas están en cero, necesitamos tener un colchón. Si no, tenemos que ir a pedírselo a una empresa de colchones y la verdad que no es la solución. Bueno, dejando de lado lo poco serio de la empresa de colchones, ella dice que está trabajando sobre un plan que al fondo le va a brindar seriedad, sostenimiento, claridad y que va a ser profundo. Mira, todo eso muy general, no da una sola definición, me parece muy poco serio la respuesta. O sea, si escucho una serie de adjetivos y manifestaciones de deseos, se refiere evidentemente a un ajuste brutal, un ajuste fiscal y monetario brutal y a una apertura comercial y financiera. Ya tuvimos de todo eso. Y el fondo ya está muy expuesto con la Argentina. Y estoy escuchando, sí, muchos, bueno, hay que pedirle más plata al fondo. Por el lado de los acuerdos, digamos, regulares que tiene el fondo, no creo que nos den más plata porque ya está muy expuesto. Del fondo de resiliencia, que crearon con la emisión de DEX, aunque solamente está habilitado para los países muy pobres, lo que se podría recibir es muy poquita plata, porque el fondo es chico, ¿no? Eso que te decía de la miserabilidad del fondo de Estados Unidos para la ayuda. El fondo, todo eso escucho una expresión de deseos y bueno, están diciendo nos vamos a alinear con la política estadounidense para que nos apoyen en el fondo. De nuevo, el mismo jueguito que hicieron en 2018. Entonces, bueno, ahí ya son cuestiones políticas, las que técnicamente yo puedo contestar desde lo técnico. Sí. Lo político, no. Pero... bueno, el elaboramiento ahora va a ser con Cristalina, en vez de con la persona que se enamoró Macri. Claro, también hay que ver después quién gana las elecciones en Estados Unidos, porque hay que ver si vuelven los republicanos y bueno, en fin, va a haber todo presidente nuevo acá y después de un año presidente nuevo allá, y además lo que está diciendo Bullrich es mentira que no se estén cumpliendo el acuerdo con el fondo, porque el fondo ya aprobó 4 revisiones. Si no se estuviera cumpliendo el acuerdo, el fondo no hubiera aprobado las revisiones. Entonces, sí es cierto que este año, con la sequía, hay un problema enorme, que de paso viene bien para decir de nuevo, nuestro modelo exportador es el mismo del siglo XIX, llueve y tenemos una crisis, no llueve, perdón, y tenemos una crisis, o se inunda y tenemos una crisis, en este caso no llueve. Entonces, este año tenemos problemas para cumplir el acuerdo, porque no vamos a poder acumular reservas de moneda de uso internacional suficientes, reservas internacionales suficientes como las comprometidas con el fondo, y también van a entrar menos impuestos, por si el aspecto fiscal, la recaudación se va a ver afectada porque va a haber menos recaudación por derecho de exportación, claro, y por el enfriamiento del nivel de actividad. Eso les hubiera pasado a ellos igual. Sí, bueno, la sequía termina afectando a cualquier administración que esté en el gobierno porque es un tema que tiene que ver con la naturaleza y no con política económica. Noemí, yo quería hablar unos minutitos, te mando un beso, buen fin de semana. Otro beso para vos, Marcelo, gracias, igualmente, que la pasen muy bien. Un placer como siempre, Noemí. Gracias. Un beso, chau. Quien está hablando con nosotros era Noemí Brenta, quien es doctora en economía y además investigadora del CONICET.